Siguiendo con nuestro viaje a través de la historia, estamos ahora en uno de los lugares más representativos de la evolución de nuestra especie, la transformación de los primeros asentamientos humanos en una de las civilizaciones más espectaculares de todos los tiempos, Egipto. Este viaje nos permitió conocer un poco de la historia de esta civilización maravillosa, que nos ha dejado restos arqueológicos que todavía nos asombran. Empezamos nuestro viaje por el Cairo, en donde se encuentra la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, la Gran Pirámide de Giza. Es realmente monumental. Pararse al lado y mirar hacia arriba es abrumador. Fue la construcción más alta del mundo durante más de 4.000 años y fue construida solo para ser la tumba del faraón Keops. Necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra de un peso promedio de 2 toneladas cada uno. Inclusive algunos llegan a pesar hasta 60 toneladas. En su tiempo estaba recubierta por 27.000 bloques de piedra caliza blanca pulida, que duraron hasta el siglo XIV, cuando un terremoto los desprendió. A los pies de la pirámide se encuentra otra escultura descomunal, la Esfinge de Giza, con cara de humano y cuerpo de león, símbolo de la inteligencia y la fuerza. También están las otras 2 pirámides menores construidas para los hijos del faraón Keops, Kefren y Miserino. Pasaron varios miles de años desde que las primeras tribus que se asentaron en la ribera del Nilo pudieron llegar a ser semejantes monumentos. Por lo que sabemos, alrededor del año 9000 a.C., esas tribus que habitaban en el norte de África, donde actualmente se encuentra el desierto del Sahara, que en esa época era fértil, tuvieron que trasladarse hacia el este por un cambio climático que provocó la desertificación de esa zona. Es que se ha podido estimar que hasta hace unos 6000 años el Sáhara no tenía nada que ver con un desierto. Estaba cubierto por verdes praderas llenas de vida. El Sáhara que nuestros antepasados conocieron era tan solo una expansión de la sabana africana. Hacia el año 5000 a.C., esos asentamientos empezaron a crecer aceleradamente. Sus élites, muy influenciadas por sus creencias en el más allá, se empezaron a organizar y en lo que se conoce como los primeros vestigios del management, pudieron manejar las cíclicas crecidas del río, que en una época del año inundaban todo a su paso, y al retirarse el agua dejaba una capa de tierra extremadamente fértil. Empezaron a hacer diques y canales y a extender las zonas de riego y de cultivo, aprovechando al máximo su potencial. Pudieron entender también en qué momentos se inundaba y en qué momentos se retiraba el agua, y a relacionar esos fenómenos con el movimiento del sol y de los astros. Esto les permitió acumular grandes excedentes de alimentos que les sirvió para poder aumentar su población, comerciar y alimentar ejércitos, convirtiéndose en el imperio más importante de la época. Pero, ¿qué los llevó a generar semejante transformación? Sus creencias en la vida después de la muerte tuvieron una influencia fundamental. Como observaban que cada mañana el sol salía por el este, iluminaba todo y les permitía ver a su alrededor y alimentarse, comprendieron que era la fuente de la vida. A la noche se escondía por el oeste, todo se oscurecía y los peligros crecían. ¿Dónde se iba el sol durante la noche? Imaginaron que se iba al inframundo, a un lugar donde tenía que luchar para volver a nacer al día siguiente. Así creyeron que a los hombres les pasaba lo mismo. Cuando dejaban de vivir, se iban al inframundo y tenían que pasar por ciertas pruebas para volver a nacer. Sus cuerpos entonces deberían preservarse y deberían ser enterrados con sus pertenencias para poder volver. Esto les hizo estudiar el cuerpo humano para aprender a embalsamar y a construir lugares seguros para cuidarlos. Además, esos lugares tenían que ser altos y tener una punta que los conectara con el sol. Les hizo dar un paso evolutivo enorme. Hacia el año 3000 a.C. ya empiezan a hacer los primeros intentos de construcciones para guardar a sus muertos. Hay muchos vestigios de intentos de construcción de pirámides que fallaron en sus cálculos y que se desmoronaron o tuvieron que terminarse anticipadamente, sin lograr darle la forma que querían. Recién hacia el año 2650 a.C. logran hacer la primera pirámide, que fue escalonada, la pirámide llamada de Sácara, erigida como tumba del faraón Zoser. Ese fue el prototipo que se usó en las posteriores pirámides de Giza.
Todas estas pirámides se encuentran en lo que era el Bajo Egipto, es decir, cerca de la desembocadura del Nilo en el Mediterráneo, actualmente El Cairo. Del Cairo volamos a la ciudad de Luxor, unos 600 kilómetros hacia el sur, cerca de la antigua Tebas, y nos trasladamos también unos 300 años hacia el futuro, para visitar el templo más importante y más grande de Egipto, y creo que del mundo, el templo de Karnak, que tiene una superficie de unas 30 hectáreas. Está dedicado a Amón-Ra, el dios Sol, la fuente de la vida, al que le seguían rindiendo culto desde sus orígenes. Su construcción empezó hacia el año 2200 a.C. y siguió durante unos 2000 años, porque fue adornado por más de 30 dinastías que fueron agregando santuarios, columnatas, patios y hasta un lago artificial. Allí ofrecían ofrendas y hacían rituales para adorar a su dios y mantener el orden en el universo. Después de observar y visitar este templo majestuoso, nos trasladamos unos 3 kilómetros, viajando en el tiempo unos 600 años, a la época del faraón Ramsés II, hacia el año aproximadamente 1500 a.C. Allí se encuentra el segundo templo más importante de Egipto, el templo de Luxor, también dedicado a Amón-Ra. Es también monumental. Estos dos templos están conectados por una avenida, la llamada Avenida de las Esfinges, construidas por orden de Ramsés para representar el fin del viaje del Sol hacia el más allá y concretar su renacimiento como dios naciente en el cuerpo del faraón. Anualmente se realizaba una gran celebración, la gran fiesta de Opet, que comenzaba en el mes de las Cresías y consistía en el traslado del dios en el cuerpo del faraón de un templo a otro, y lo llevaban en las barcas que usaban los dioses para regenerarse y volver a nacer y coronarse. Esta avenida de las Esfinges, por la cual se trasladaba el faraón, fue restaurada en el año 2022, cuando se hizo la reinauguración, repitiendo la misma ceremonia que se hacía en esa época. Después de visitar estos templos, vamos a cruzar el Nilo, vamos a pasar del lado oriental, que es el lado de la vida, del sol, al lado occidental del Nilo, que es el lado de los muertos, porque ahí el sol se esconde. Vamos a trasladarnos unos 500 años, del 1500 al 1000 a.C., para visitar otra maravilla de Egipto, el Valle de los Reyes. A las tumbas. Esto es increíble. Es algo que no se puede describir, la sensación de estar acá. En esa época los faraones ya eran conscientes de que las pirámides como tumbas en los que eran enterrados con enormes tesoros eran blancos muy llamativos para los saqueadores, que siempre encontraban la forma de traspasar todas las trampas que ponían y arrasaban con todo lo que encontraban adentro. Por esa razón deciden empezar a hacer sus tumbas en lugares más alejados, más disimulados y más inaccesibles para los saqueadores. Eligen una zona desértica, de piedra, cerca de la antigua Tebas, casi enfrente del templo de Luxor, bajo una colina con forma de pirámide, ya que esa cúspide era siempre la conexión con los astros. Es otro lugar increíble donde ya se han encontrado más de 60 tumbas de faraones escondidas en diversos túneles. En esas tumbas se encuentran grabados en las paredes lo que se llamaba el Libro de los Muertos, donde se describen todos los pasos que debía dar el faraón para llegar a revivir. Llama la atención las similitudes que tiene ese camino con la religión católica, que como sabemos se originó también en esa zona del creciente fértil. Cuando moría, el faraón tenía que someterse a un juicio donde se evaluaban sus actos en la vida sobre la tierra. Uno de los puntos principales que debía asegurar era el cuidado del Nilo. Una vez que era juzgado, su corazón era pesado. Si pesaba más que una pluma de avestruz, significaba que el muerto estaba lleno de culpas y no había actuado correctamente. En consecuencia, debía ser devorado por Amit, una bestia mitológica con cabeza de cocodrilo. En caso contrario, se entendía que el difunto había realizado una vida justa y estaba preparado para renacer en el más allá. Al lado del Valle de los Reyes fue erigido el templo funerario de la reina faraona Hatshepsut. También estaba hecho en honor a Amón-Ra.
ya que esta reina se había autoproclamado faraona y hija de Amón-Ra, por lo cual conviviría con él. Para convencer al pueblo, ella inventó una historia, que luego Alejandro Magno imitó a ella. Alejandro Magno leyó la historia de Hatshepsut. Ella pagó a los sacerdotes para publicar, difundir la idea de que su papá no era Tutmosis I. Tutmosis I, el alma de Amón-Ra, se mezcló con Tutmosis I, se unió con su madre, Iahmes, y dio luz a ella. Reinó desde el año 1513 a.C. hasta el 1490, primero como regente de su hijo, Tutmosis III, que era menor de edad cuando fallece su padre, y después como faraona, siendo la primera mujer que ostentó este título. Es curioso que para no desentonar en un mundo de hombres en donde vivía, se hacía dibujar con barba postiza y ropas de hombre. Además de todos los restos arqueológicos maravillosos que se pueden ver en Egipto, merece un párrafo aparte el viaje en el crucero. Por lo general se parte de Luxor y se navega río arriba hacia el sur hasta la presa de Asuán. Ese es el recorrido que elegimos nosotros. También se puede hacer al revés, y también se puede hacer un crucero más al sur de la presa, visitando otras ruinas. Este es el cuarto en el que viajábamos, de lo más cómodo y agradable, con una pequeña sala, un balcón hacia el Nilo, y esta es la habitación. Tomando un café en el lugar más espectacular que hayamos estado. Estamos navegando por el Nilo hacia la ciudad de Komombo. El paisaje es alucinante, el color del río, la tranquilidad y la paz es impresionante. Imposible de transmitir. Bueno, acá están saliendo los veleros, todos llegamos a la misma hora y salimos a la misma hora de la ciudad de Edfu. Atrás se ve la franja, y la franja del Valle Fértil, y atrás, pegado, se ven las montañas del desierto. Nosotros navegamos por toda esta franja del Nilo, que es una línea horizontal hasta llegar al sur, y la línea horizontal del desierto, se ven perfectamente definidas. Otro dato curioso es que durante el viaje se acercan vendedores en un bote que enganchan en el crucero en movimiento y arrojan las prendas que venden hacia los pasajeros. Cuando uno quiere comprar, les coloca el dinero en una bolsita y ellos la recogen en el bote. Es de lo más pintoresco. Los paisajes y las puestas del sol son alucinantes. Ahora seguimos viaje hacia el sur del Valle de los Reyes, y en ese recorrido nos vamos a trasladar unos 1000 años hacia el futuro, alrededor del año 300, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto y construyó varios templos. Es el templo de Edfu, construido entre el año 237 y 57 a.C., hecho por las dinastías fundadas por Alejandro Magno. Ya estamos en la época del Imperio Romano, y en este templo plasmaron en sus paredes toda la historia de la mitología egipcia, desde la creación del universo hasta las últimas dinastías. Está dedicado al dios Horus, dios con cabeza de halcón, hijo de Isis y de Osiris, creadores de los primeros faraones. Le llevó 150 años grabar toda su historia. Es como un libro hecho con las paredes del templo. También fue ocupado por la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Es el templo de Isis, esa es la figura de Isis, una diosa. La picaron, la sacaron y reemplazaron las imágenes por cruces católicas como se van en las puertas.
que son cruces de la Iglesia Católica. También adentro del templo los techos están ennegrecidos porque los egipcios iluminaban los templos con aceite y con sal. Esta mezcla no producía humo. En cambio los católicos ponían velas. Esas velas arruinaron todas las pinturas de los techos que quedaron completamente negras. Bueno, hola, estamos en la ciudad de Edfu. Estamos despegando el barco. Vamos a salir otra vez a navegar. Acabamos de venir del templo de Edfu. Nos trasladamos en estas carrozas. Estos son nuestros taxis. Es una ciudad chica, muy ruidosa, mucho lío, muy complicada la entrada. Todos los barcos van al mismo horario, todos los turistas vamos todos al mismo horario al templo, así que es caótica la entrada. Desde Edfu vamos a navegar unos 140 kilómetros hacia el sur hasta la gran presa de Asuán, en donde vamos a visitar otra de las maravillas de Egipto, empezando primero por el templo de Fila. También fue hecho en la misma época que Edfu por los sucesores de Alejandro Magno, que tienen el nombre de la dinastía ptolomeica por el general que quedó a cargo, que se llamaba Ptolomeo. Hola, estamos en la isla de Fila, estamos en el templo de Fila que fue construido en el siglo II a.C. En realidad este templo fue trasladado porque estaba muy a nivel del Nilo y estaba inundado, entonces fue trasladado a otra isla. La isla de Fila es la que está acá, a nivel del Nilo. Esta es una isla que está más alta y tardaron 10 años en cortar las piedras del templo y volver a armarlo como si fuera un puzzle, donde se pueden ver algunas caras de los dioses de Isis. Como es un templo greco-romano, fueron cambiadas algunas caras de la diosa Isis, a quien está dedicado, este templo está dedicado a la diosa Isis, por la Virgen María, por la cara de la Virgen María. Bueno, los egipcios fueron conquistados por Alejandro Magno en el año 300 a.C. Entonces, ahí es cuando algunos templos comienzan a tener estas características romanas, como los capiteles, y algunos templos que empiezan a construir, como aquel que es el mercado de Trajano, donde se ven realmente ya una construcción más romana. Acá tenemos la puerta, que es la puerta de Adriano. Todos estos templos romanos se mezclaron con los templos egipcios. Les comento que las dinastías que vinieron después de Alejandro Magno son las de los Ptolomeos. Por eso hay Ptolomeo I, segundo, tercero, que son dinastías. Cleopatra tenía, en realidad, su origen verdadero no es egipcio. Cleopatra tenía un origen, en realidad, latino, porque pertenece Cleopatra VII, porque también las Cleopatras eran varias, pero la Cleopatra que nosotros conocemos en el occidente es la Cleopatra número 7, que es la Cleopatra de Marco Antonio, la que es bueno, esa Cleopatra ya tenía origen greco-romano. Desde Asuán nos tomamos un pequeño avión para trasladarnos a lo que nos pareció el lugar más espectacular de Egipto, el templo de Abu Simbel. Estamos volviendo unos 1000 años hacia atrás, nuevamente a la época del reinado de Ramsés II, el faraón más grande y poderoso del imperio egipcio, en el año 1200 a.C. Su reinado estuvo marcado por grandes batallas militares. Reconquistó Canaá, lo que es hoy Israel,
Luchó contra los hititas, por lo que es la actual Siria, en la famosa batalla de Kadesh, que hizo representar en las paredes de varios templos para mostrar su grandeza. Y realizó también una gran cantidad de construcciones, como la Avenida de las Esfinges que hemos visto en Luxor y el templo de Abu Simbel. El templo fue excavado directamente en la roca y se construyó para mostrar la grandiosidad del faraón y amedrentar a sus vecinos de Nubia, y también para bajar órdenes a sus súbditos a través del sol. Excavaron un pasillo de más de 60 metros de profundidad en la pared de la roca, lleno de inscripciones, estatuas y columnas, para llegar al final del túnel, donde hizo esculpir 4 figuras, una suya, 2 de Amón-Ra, el dios Sol, y una del dios de las tinieblas, y le dio una orientación tan cuidadosamente estudiada que en una veintena de días en marzo y en octubre, que son los solsticios de invierno y de verano, los primeros rayos del amanecer penetran hasta el fondo del santuario, por estos 60 metros, iluminando solo 3 de las 4 figuras, y dejando en las penumbras la del dios funerario. Esta señal era usada para transmitirle a sus súbditos, que vivían a unos 300 kilómetros del centro del poder, cuándo debían sembrar y cuándo cosechar. En nuestro viaje tuvimos la suerte de ver este fenómeno, que es realmente increíble. Al lado de este templo, dedicado básicamente a su poder, Ramsés hizo tallar un templo también majestuoso dedicado a su mujer, a la reina Nefertiti. Este templo permaneció cubierto por la arena por más de 1000 años, hasta que en 1813 se encontró uno de los bustos de uno de los colosos que engalanan el frente. Otra circunstancia excepcional rodea este templo. Originalmente estaba construido a orillas del Nilo, pero en 1964, cuando se construyó la represa de Asuán, iba a quedar sumergido en las aguas. Por eso motivó que varias naciones se unieran con la UNESCO para salvar esta maravilla, y fue trasladada pieza por pieza 60 metros hacia arriba y más de 100 metros para atrás, para evitar que quedara cubierto por el agua. De todas las maravillas que hay en el Museo del Cairo, tenemos que destacar esta piedra, que, sin ser la original, que se encuentra en el Museo Británico, tiene un valor histórico invaluable. Se encontró durante la invasión de Napoleón a Egipto y tenía escrito un texto en 3 idiomas diferentes: griego, escritura demótica y jeroglíficos egipcios. Ese único texto les permitió a los científicos aprender a descifrarlos y comprender la historia de ese imperio, su religión, su ciencia y todo lo que esa civilización había dejado. Los egipcios fueron conquistados por Alejandro Magno en el año 300.